Listo. Bueno, de las cosillas que vi, más o menos, que falta cubrir, es este teorema sobre la primera y la segunda derivada. Entonces, yo les voy a escribir así como muy resumido de lo que trata. Y pensando sobre todo en ejercicios para examen, ¿verdad? Para cuando ustedes estén en el examen. Entonces, yo tengo lo siguiente. Hay unas reglas, unos teoremas que hablan de el comportamiento de la primer derivada y cómo eso afecta a la función. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí la primer derivada de una función. Si es positiva en un intervalo, entonces la función es eh, creciente. Creciente. Entonces yo lo que hago es como resumirlo, ¿verdad? Yo entonces pienso, bueno, si la primer derivada me da positiva, entonces lo que tengo es, de la mano a eso, es que la función crece. Es algo que te haga recordar rápido. Ahora, si la primer derivada es negativa en un intervalo, entonces la función es decreciente, la función f. Decreciente. ¿Ves? Entonces sería, resumido, sería escribir la primera derivada si me da negativa, entonces quiere decir que la función decrece. Por otro lado está la segunda derivada. Entonces la segunda derivada me habla de la concavidad. Esto de aquí me habla de la monotonía. Monotonía es saber en qué intervalo crece o decrece la función. Eso ya lo han estudiado. Eso de lo que estoy hablando. Bueno, asumo que no, entonces. No puedo ver el chat. Voy a ver si me puedo incluir aquí con el celular. ¿Ves? Para la segunda derivada tenemos algo parecido. Entonces voy a hacer aquí una rayita, como separando. Entonces, de la mano de eso, esto me sirve para hacer la gráfica de la función. Tengo que entonces la función, si la segunda derivada es positiva, la función es cóncava hacia arriba. Entonces, resumiendo, sería, si la segunda derivada es positiva, entonces la función es como así, cóncava hacia arriba. Y ahora lo complementario a eso, ¿verdad? Si la derivada, la segunda derivada es negativa, entonces es cóncava hacia abajo. Ahí si dice convexa en algún lado, ustedes lo googlean. Cóncavo hacia arriba, cóncavo hacia abajo, es como yo lo digo. Y pues nada más, ¿verdad? Sería segunda derivada, si me da negativa, entonces la función yo sé que es para abajo. Entonces uno usa alguna cosa como para recordarlo, ¿verdad? Aquí yo me imagino como como si fuese una carita, así, ¿verdad? Entonces yo digo como positivo es que está sonriendo y negativo es como que está triste, ¿ves? Como para que lo recordes. Entonces de eso habla la concavidad. Entonces a uno le pueden preguntar intervalos donde es cóncavo hacia arriba, hacia abajo. Se llama concavidad. ¿Sí? Entonces, en principio, partimos de ahí, buscar un ejemplo. Un segundito. Por ejemplo, podemos hacer así con una función. Podríamos tomar el ejemplo. Esto se puede hacer para funciones con logaritmos, que tienen exponenciales, que tienen, bueno, funciones trigonométricas también, aunque como ustedes son de 1021, no tienen que estudiarlas, ¿verdad?
y funciones racionales, ¿verdad? Entonces, esas son las que más se trabajan en los exámenes, y que sea polinomio entre polinomio. ¿Ves? Y en el examen usualmente a uno le dicen, bueno, esa es la función, esta es la primera derivada y la segunda derivada. ¿Para qué eso? Para que ustedes no tengan problema de calcularla mal y tener como mucho del proceso malo, ¿verdad? O incorrecto. Vamos a ver, la primera derivada, no la tengo apuntada, pero voy a escribirla aquí rápidamente. La primera derivada sería la derivada de arriba, la de abajo sin derivar, menos la función de arriba por la derivada de la función de abajo y dividiendo la que estaba dividiendo, pero al cuadrado, ¿ves? Entonces arriba me queda x más 2. Y lo de siempre, ¿verdad? Aquí el menos se reparte. Esos por uno me los estoy brincando porque usted sabe que por uno se mantiene la expresión igual. Y me queda menos x, menos 3. Y el denominador igual. Entonces, si se fijan, esta x y este menos x se cancelarían. Y lo que te queda es como hacer operación entre el 2 y el menos 3, que eso da menos 1. Entonces arriba daría menos 1. Pero bueno, en el examen se evita que ustedes que cometan errores ahí y la tabla quede como totalmente diferente y cueste más como valorar con puntos, ¿verdad? El proceso que hicieron. Entonces, vamos a hacer con la primera derivada como una tabla de signos. ¿Okay? Entonces sería así. Yo tomo la primera derivada y voy a analizarla con tal de contestar donde hay intervalos de monotonía, donde la función es creciente, donde la función es decreciente. Entonces, lo primero que yo busco son los puntos donde la derivada se hace cero o se indefine. Esos son puntos importantes para mí. Esos se llaman puntos críticos. Puntos críticos. En este caso sería, ¿verdad? Usted se pone aquí a ver. Arriba la expresión no tiene variable, es un menos 1. Eso nunca se hace cero. Menos 1 nunca vale cero. Puntos críticos. Comprende también al igualar a cero el denominador, porque eso sería cuando se indefine. Y ahí sí hay variable, entonces ahí sí es más interesante estudiarlo. ¿Ves? Entonces, puntos críticos es donde la derivada se hace cero, pues no hay. ¿Sí? Donde la derivada se indefine, donde es indefinida, y en este caso sería igualar abajo, que es x más 2 al cuadrado igual 0. Y ahí podríamos pensarlo así. Algo al cuadrado que dé 0, solo el 0 mismo, ¿verdad? Entonces sería como considerar la base que está elevada a esa potencia. Siempre pasa eso. Si no, usted lo puede ver como que mandó a despejar el elevar al cuadrado, que equivale a sacar raíz, digamos, positiva y negativa, pero y como raíz de 0 es 0. Entonces quedaría raíz de 0 es 0 y x valdría menos 2, porque se pasa a restar. Entonces, bueno, si hay un punto aquí importante, que sería el menos 2. Ese sí lo vamos a colocar en una tabla de signos. ¿Ves? Estamos estudiando la primera derivada. Entonces sería, vamos a hacerlo aquí para no perder el espacio. Voy a perderse aquí, se me queda bien. Entonces vamos a tener los componentes de la primera derivada, o sea, los factores importantes. Aquí factor, arriba es solo 1, el menos 1. Y el factor que está en el denominador lo podemos tomar como uno solo, que sería x más 2 al cuadrado. ¿Ok? Entonces, esos dos componentes, la variación de signos de ellos, me indicaría cómo varía la función derivada. Y después de eso, pues yo abajo apunto cómo crece y decrece la función original.
¿ven? Entonces vamos a colocar en la tabla, dejar esto aquí, como que hay un renglón para cada factor importante, y en la parte superior vamos a colocar un campo así para el -2. Es el único número importante. Siempre a la izquierda es menos infinito y a la derecha más infinito. ¿Ves? Entonces, este ejemplo no es como total y absoluto, pero bueno, les ayuda un poco para poder estudiar si es que no lo han cubierto el contenido. Por eso les pregunté si esto ya lo habían visto, esto de hacer tablas de signos. No sé si alguien me puede comentar. Yo dejo una línea punteada porque a mí me gusta así como para guiarme, pero pongo un 0 donde exactamente da 0 la expresión, ¿verdad? Entonces sería la expresión en -2 vale 0. Pero eso es algo muy puntual y quedan como intervalos aquí donde yo no sé qué pasa. Aquí un intervalo donde no sé qué pasa. Entonces se hace la expresión de los signos. Entonces, bueno, ustedes llevaron precálculo, entonces esto de las tablas de signos debería ser más fácil. El -1 lo que aporta es un negativo, cada intervalo, en toda la recta real. La otra expresión está elevada a un 2 que es par. Entonces da positivo en todo el intervalo antes y después del -2. Solo en -2 se hace 0. Entonces, yo voy a hacer ahora el análisis, que sería, bueno, en -2 la derivada se indefine. Eso fue por donde empezamos. Era el valor donde se indefinía. Entonces, escribimos una doble barra y lo otro es escribir como una ley de signos, ¿verdad? Que sería gracias a la multiplicación de signos. Aquí va a ir el signo de los dos que están encima multiplicados. Y por acá también. ¿Ven? Entonces aquí vamos a escribir negativo por positivo, negativo. Acá negativo por positivo, negativo. Esta es la explicación. Negativo. Entonces la función lo que hace es decrecer porque es negativa la primera derivada. Y después del -2 lo que hace es decrecer también. Usted no sabe si la función ahí está unida, si usted quiere y se acuerda de la primera parte, esta función, el dominio, yo lo puedo analizar o puede que en un ejercicio de examen me den el dominio. Aquí -2 no está en el dominio porque se anula el denominador del original. Entonces, -2, la función está indefinida, de hecho. Y si calculan el límite hacia -2, ven que es de la forma K sobre 0. Digamos, si yo me acerco a -2 evaluando, sería -2 más 3, que da un 1. Y abajo -2 más 2, que da 0. Entonces es un límite de la forma K sobre 0. Entonces da, digamos, infinito, más o menos infinito. El punto es que hay una asíntota. Todo eso es importante saberlo para esta parte del examen. Entonces, si yo quiero contestar la monotonía como es, entonces yo tengo que decir que decrece y citar los intervalos. Tengo que dejarlos abiertos de menos infinito a -2 y -2 no se cuenta, coma, para separarlo del otro. La respuesta completa es escribir esto, no unión y no pegarlo todo el ejercicio, digamos, los intervalos, no unirlos, sino que se contesta cada uno por aparte. Cuando uno une los intervalos es porque es un dominio máximo lo que está calculando. Entonces a veces se confunden ahí. Usted tiene que decir como en bloque, está el primero, donde decrece, después hay un corte y el trazo vuelve a decrecer, pero yo no sé desde dónde viene cayendo el dibujo de la función, ¿verdad? Como para decir que decrece completamente. Puede ser decreciente y la otra parte decrece más abajo, puede ser decreciente y la otra parte como que decrece desde más arriba. Sí, creo que este caso es así. Entonces yo no podría tomar puntos y que se vea que van como, ¿cómo sería? Como decayendo, ¿verdad? El que algo sea decreciente es que de izquierda a derecha los puntos van para abajo, todos. Siempre que tomo uno más a la izquierda y uno más a la derecha. Entonces, si la función tiene así una asíntota, como en este caso, a veces hay puntos que a la izquierda están más bajos y a la derecha más altos. Entonces,
no sería bueno tomar de muestra 2 puntos, porque alguien podría pensar que es creciente la función. Entonces uno dice, bueno, para quedar bien, aquí hay un corte, hay una asíntota. En el primer tramo totalmente es decreciente y en el segundo tramo, por aparte, es totalmente decreciente la función. Eso es más o menos lo que pasa aquí. Entonces, si a mí me preguntan dónde crece, ¿qué intervalo crece? Bueno, y no hay ninguno. Y no. Y ya, ¿ves? Y de igual modo uno analiza la segunda derivada. ¿Okay? En este caso, a ver, la segunda derivada, lo que me da es, voy a hacerles así. Segunda derivada. Me dan un segundito nada más. Ok, sería así. Entonces, donde igualo, tengo que igualar a 0 arriba y 0 abajo, ¿verdad? Para hacer la tabla de signos. Y aquí lo importante es, sí, otra vez el mismo tipo de problema. La potencia que da 0, una x más 2 que valdría 0, una x que valdría menos 2. Entonces la tabla radica como parecido a la anterior, ¿verdad? Sobre este valor, menos 2. Entonces sería colocar el 2, colocar el término que está en la parte inferior, en el denominador, colocar la segunda derivada, o sea, qué signo tendría, y bueno, la función va a quedar afuera. A ver. Y vamos a ver, nuestro punto importante era el menos 2. El menos 2 tiene que ir aquí arriba. Entonces, menos 2, menos infinito, más infinito, en menos 2. Considero poner el 0 y la derivada se indefine. Si voy muy rápido, lo que pueden hacer es después ver la grabación. Pero ahí les paso el link. Y te pones a analizar los signos. Por ejemplo, el 2 es un número positivo, lo que nos da es signos positivos. Ahora, x más 2 es algo que está elevado a la 3. No va a quedar puros positivos, eso no. Sino que al estar a la 3 respeta el signo que tiene la base, digamos, cómo es la variación de signos. Y es algo lineal, es algo por x más número. Este algo es una forma rápida, ¿verdad? Lo que les voy a decir. Ese número que está multiplicando a x, si es positivo, entonces la distribución sería como la recta numérica, que va de menos, luego el 0 y luego más. Si no, al revés. Entonces es una forma rápida de analizarlo. Entonces, en este caso tenemos, vamos a rellenar, sería en 2 aporta un signo positivo, realmente no aporta nada extra. Y x más 2 proviene de una distribución menos y más, que se la hereda esta expresión que está a la 3, ¿verdad? No hay que olvidar eso, está a la 3, pero no afecta. Entonces ahora la ley de signos me indica que es negativo y positivo. ¿Por qué? Porque dice multiplicación de signos, me da este. Multiplicación de signos, me da este. Y ya obtenemos la concavidad hacia abajo y hacia arriba. Cóncavo y convexo se dice también. Yo evito decir esa porque después, como soy zurda, hay cosas como de laterales, de izquierda a derecha, arriba abajo, que a veces me asusta decirlo mal. Me olvida. Creo que es cóncavo hacia arriba y convexo es hacia abajo. Pero le preguntan a la profe Gaudi cómo ella lo escribe. Creo que ella dice convexo. Yo uso mucho eso. Entonces la concavidad se la pueden preguntar. Entonces, cóncavo hacia arriba
bueno, usted escribe de -2 abierto a más infinito. Y cóncavo hacia abajo se indica todo un intervalo, ¿ven? En cada respuesta. De menos infinito a -2. Hay un concepto que es el de punto de inflexión, que es cuando hay cambio de concavidad. Entonces, nada más en este caso les voy a recalcar, como la función de hecho está indefinida, pinte ahí la función, ya lo habíamos hablado, entonces no hay un punto, o sea, no es que la función viene cóncava hacia abajo, por así decirlo, y luego puntito relleno igual, y cóncava hacia arriba, o sea, no hay cambio de concavidad en ese sentido, sino que hay un corte, entonces no hay punto de inflexión. Punto de inflexión es como en este caso. Usted dice, bueno, sí, primero venía para abajo y luego cóncava hacia arriba. Eso se llama punto de inflexión, donde hay cambio de concavidad. Puede ser de arriba, luego para abajo. Cualquiera de esos dos. Yo siempre recuerdo como una S, ¿verdad? Una S así o una S, sería como así, volteada para arriba. Ven, entonces, vamos a apuntar, porque yo sé que esto ustedes le toman foto. Punto de inflexión no hay. Vamos a apuntar eso. Aquí es donde iría, pero no hay. Porque hay discontinuidad. Aunque hubiera cambio de concavidad, el punto no está definido, entonces, ¿qué punto vamos a dar, verdad? De respuesta. ¿Sí? Voy a acercar esto para que le tomemos una foto. Y me da un momentito para poder ponerle la foto. Se la voy pasando al grupo, ¿está bien? Primero la teoría. Y solo este ejemplo vamos a hacer, es como para que se guíen un poco los que están conectados. Y eso se encuentra mucho en internet en general. Ahora, lo otro que profe Gaudi quería estudiar con ustedes es lo que es la regla del L'Hopital, que eso es para calcular límites, y optimización, que es como una aplicación de las derivadas. Entonces vamos a contar que esos son los dos temas. Un tema es el teorema o la regla del L'Hopital. Entonces, esto viene así como un nombre en francés o algo así, por eso se escribe así. ¿Sí? Si no, a veces uno resume y dice LH, ¿verdad? Y que está aplicando L'Hopital. No escribir toda la palabra. Esto sirve para calcular límites. ¿Ok? Calculamos límites de expresiones que nos cueste, que sea difícil o que nunca hemos podido calcular en el tema o el capítulo anterior, ¿verdad? Entonces, para funciones que sean, por ejemplo, una función que tiene variable en la base y en el exponente. Entonces es como una composición de dos funciones. Pero ahí hay que aplicar un truquillo, incluir un logaritmo y luego aplicar la regla. Y la otra necesidad es cuando tengo funciones con demasiados factores, factores multiplicando, dividiendo, potencias, raíces. Entonces, una muestra sería como polinomio, vamos a la 3, otro polinomio a la 4, un polinomio acá a la 2, y digamos que he metido todo en una raíz quinta. Expresiones de ese tipo, en donde uno aplicando, perdón, le estoy diciendo otra cosa. Perdón, esto era a ver, esto no. De esta sí,
que se me cruzó con el tema que estoy viendo con los míos, perdón. Vamos a ver, calcular límites donde hayan funciones, que tenga variable en la base y en el exponente, y las sencillas, que serían funciones que sean como de la forma f entre g. ¿Okay? Ahí está. Funciones de ese tipo y que yo calcule un límite y sea indeterminado. ¿Okay? Entonces, cuando yo tengo el límite, por ejemplo, indeterminado, que sea un límite indeterminado, puede ser de la forma 0 sobre 0, ¿verdad? De este tipo, para estas funciones. Pero que yo no pueda resolver con las técnicas anteriores, que era factorizar, racionalizar, ¿verdad? Entonces, eso usualmente pasa cuando tenemos funciones como las exponenciales, logaritmos y potencias de x, entonces ya no tengo como chance de factorizar. Entonces, esas son las formas indeterminadas que yo encuentro. La otra es que depende del límite, si es al infinito, a veces las formas indeterminadas que yo encuentro acá son de la forma infinito entre infinito, ¿verdad? Entonces, cuando yo calculo un límite, no puedo por ahí. Y para estos otros, mire aquí, es cuando calculo límites y me dan formas indeterminadas. Pero ahí yo encuentro de la forma, digamos, no sé, 0 a la 0. O, por ejemplo, 1 a la 0. Sino expresiones que tienden a infinito, ¿verdad? Y yo no tengo como la estrategia para resolver ahí el problema. Entonces, vamos a ver el teorema. Voy a buscarlo aquí un segundito. Acción. Sí. Pues aquí está el teorema. Ese es un folleto que es el de profe Leiner. No sé si ustedes lo tienen por ahí con la profe. Entonces el teorema dice más o menos así. Y explica lo que se necesita que tenga la función, ¿verdad? Dice que hay dos funciones, tienen que ser derivables. La derivada de la que está abajo no tiene que ser 0. Y está definido esto, que sea diferente de 0 en un intervalo abierto alrededor de A. Normalmente todo esto no le brindamos mucho detalle porque en el examen o en la práctica uno lo que hace es calcular y calcular. No es que me van a preguntar si tiene las cosas necesarias para resolverse, sino que ya se asume. De nada más calcula el límite. Entonces se tiene que así. Si yo tengo las dos funciones, cuando x tiende a y el límite 0 sería la forma indeterminada porque yo voy a calcular un cociente. O bien, la manera en que f tiende a infinito y g también, infinito positivo, negativo, no importa. Cuando tenga el límite del cociente va a ser una forma indeterminada. Yo les acabo de explicar eso. Entonces, aquí está la forma indeterminada. Entonces voy a hacer lo siguiente. Puedo, en vez de calcular el límite del cociente normal, sería calcular el límite de la derivada de la de arriba para arriba y la derivada de la que había originalmente abajo va abajo, y si es, por así decirlo, una expresión más simple, me va a quedar más fácil de calcular el límite. Entonces, la idea o el teorema es que es equivalente el límite original que el de este otro. No es que estás haciendo el derivado de la derivada del cociente, la fórmula, sino que lo que estás haciendo es aplicando una regla nueva, totalmente nueva.
Entonces, de funciones que son complicadas, volverlo más fácil, que la forma era indeterminada, pero las derivadas quedan más sencillas. Y aplico esta regla las veces que sea necesario hasta llegar a un resultado como numérico, ¿verdad? Entonces, okay, vamos a hacer que este sí es como más usual, el otro parece como racionalizar, digamos, o sea, nosotros lo que queremos es enfocarnos en funciones trascendentes, que son exponenciales y logarítmicas, mezclado con polinomios. Entonces, este es un ejemplo. Entonces, si yo evalúo, se viene y evalúa, le va a dar que x tiende a 0. Entonces, aquí arriba sería 0. Y e a la 0 da 1. Entonces, esto es un 1. 1 menos 1, 0. Entonces, es un 0 arriba, la respuesta. Y abajo que la x valga 0, y es evaluar y quede 0. Entonces, al evaluar me está dando 0 sobre 0. Entonces, yo no quiero calcular este límite, voy a hacer algo más simple. Entonces, voy a aplicar la regla del L'Hopital y voy a decir, en vez del límite cuando x tiende a 0 de esas funciones, uso sus derivadas. Entonces, dejo la forma igual y nada más me pregunto cuál es la derivada. Por ejemplo, esta es la más fácil. La derivada de x es 1. Ya se ve mucho más simple el problema solo por eso. Y ahora la exponencial arriba, su derivada va a ir arriba. Pero si usted se fija, la exponencial lo que hace es que hay regla de la cadena. La exponencial es ella misma por la derivada de lo de adentro, o sea, la derivada del exponente. Y luego dice menos 1. Entonces, al derivar esa parte, la derivada de menos 1 es 0. Entonces, aquí no voy a poner menos 0. Ya no lo escribo. Entonces, ya tengo una expresión. Vamos a hacer la rayita más corta. Bueno, y ni ocupo porque es dividido por 1. Esto es límite cuando x tiende a 0. Acomodándolo es 2 por la exponencial, pero ni era necesario. Ya lo que queda es evaluar nada más. 2 por e a la 0, todo a la 0 da 1. 2 por 1, 2. ¿Ya terminó? Entonces su respuesta es que el límite vale 2. Entonces es algo nuevo que sabes hacer gracias a esa regla. Y se puede complicar los casos. Tenemos otro. Entonces sería evaluar, nos da 0 sobre 0. Entonces uno viene y ahí aplica L'Hopital. Entonces yo voy a hacer aquí que es L'Hopital lo que estoy aplicando, para que se entienda. Límite cuando x tiende a 1. Escribo una rayita y entonces me pongo a pensar por aparte. ¿Qué pasa en el denominador? ¿Cuál es la derivada? La derivada es 1. Y aparte, la regla del cociente es una regla nueva para calcular límites. La derivada del logaritmo es 1 sobre x. Entonces, límite cuando x tiende a 1, 1 sobre x. Eso sería 1 sobre 1, que es 1. Entonces ya tengo la respuesta. Mi respuesta final es el límite vale 1. Entonces se vuelven más complejos, ¿verdad? Los casos. Vamos a hacer de trigonometría. Cuando es así infinito, igual se aplica. No es complicado. Ahí la forma indeterminada no es 0 sobre 0, sino infinito sobre infinito. ¿Ves? Entonces, forma indeterminada, función trascendente, polinomio. Entonces vamos a simplificar ayudándonos de la derivada. Me dan un segundito.
Ya perdonen, es que mi hija me estaba así como haciendo una bulla por ahí. Ok, entonces vamos a resolver. Sería el límite es, aunque sea hacia infinito, aplica. Entonces, más infinito y logaritmo, la derivada es. ¿Cuánto es la derivada? Vamos a ver si alguien sabe. Acabo de usar. Para que vaya aquí. Bueno, 1 sobre x. Y la expresión de abajo, su derivada es 1. Entonces, aquí abajo. Y ya, eso es todo. Lo que tienen que hacer es practicar porque depende de qué tanto sepan derivar. Así pueden hacer ejemplos más complejos. Ahorita es como para que se puedan ayudar a entender el principio ahí del ejercicio. Un poquito más acá en presencial, digamos, si no entienden algo que pregunten. Cuando x tiende a infinito, no entre x tiende a 0, ¿verdad? Toda esta expresión tiende a 0. ¿Okay? Entonces, pues nada más da 0 y ya. Son algunos. Vamos a tomarle foto al ejemplo, vamos a ver al anterior. A ese. No está bien. Díganme si me escuchan porque sentí como que se bajó la luz, la electricidad. Vamos a ver los otros ejemplos. Aquí hay otros. ¿Tan fáciles o difíciles? Ajá. ¿Ves? Aquí hay otros que es como una pequeña trampa, pongámosle, ¿verdad? Como que no se ve un cociente y yo ocupo que tener un formato de función arriba, función abajo, o sea, f entre g. Entonces, y por ejemplo acá podríamos hacer esto, no sé, se me ocurre que tomemos esta exponencial que tiene el exponente negativo, pasarla abajo, ¿verdad? Entonces podríamos convertir este problema en raíz de x entre exponencial, que a la x, positivo, sí, ¿verdad? Entonces ahí sería de la forma infinito sobre infinito. Sí, y le dice algo así. Ok. ¿Ves? Entonces tal vez ahí podamos convertirlo en un problema más fácil. Entonces, vamos a ver, no sé, aquí. Cuando x tiende a más infinito, es x a la 1/2. Puedo bajar el 1/2 y que quede a la -1/2, que ahí derivando. Y la exponencial, pues queda la misma exponencial. Si es así, o sea, ya ahí apliqué el L'Hopital acá. Entonces, repito, la raíz de x. ¿Usted se acuerda? Eso significa nada, mi amor, que le dice a Nina. Que eso es x a la 1/2. Entonces, si lo derivo, pues ya está, es esta parte. Y la exponencial sí se derivó, aunque parece que no, ¿verdad? Parece que no, pero es que sí enseña. Entonces, no, bueno, tengamos fe en el proceso. A veces uno intenta un reacomodo y como que no sirve.
¿verdad? Uno no se siente ahí cómodo, vamos a ver qué esto significa. Realmente como un 1 entre 2, ese es el 1 medio. Luego la exponencial vive abajo, o sea, ella está dividiendo también, en el denominador vive. Y x está a la menos 1 medio ahora, ¿verdad? Al derivarlo. Entonces, eso significa que lo puedo escribir como positiva abajo, dividiendo. Entonces, todo el mundo está en el denominador, así. Eso es x a la 1 medio o raíz de x. Entonces, ahora tenemos este ejemplo en el que el límite es 1 sobre infinito, porque abajo todas tienden a infinito y por 2. Y 1 sobre infinito, el límite es 0. Entonces sí sirvió que nos acomodáramos así del producto que teníamos, reacomodar. Y este pues ya venía fácil porque ya como que el menos, pongámosle que nos está dando una idea de copiarlo abajo. ¿Ok? Vamos a ver cuál otro. Sí, vamos a tomarle la foto. El límite es, poner que el límite es 0. Pues este es otro de multiplicación. Ahí el truquillo también es pasar como un cociente. Entonces, ahí sí vamos a evaluar, nos daría, cuando x tiende a 0, o sea, x valdría 0. Cuando x tiende a 0, logaritmo de x tiende a, logaritmo así, hacia abajo. 0 por la derecha va para abajo, para menos infinito. 0 por infinito es una forma indeterminada también, digamos, no sabemos qué hacer ahí. Entonces sería de reacomodar, por ejemplo, este límite me conviene que sea logaritmo arriba y dividiendo 1 entre x. Esa es una forma. Si no, lo que podemos es verlo así. Está x, es equivalente multiplicar por x que dividir por 1 entre x. Es equivalente. Si no, hay alumnos que lo ven así y me gusta mucho esa forma. Es como que x está a la 1 y está multiplicando, entonces puedo poner x a la menos 1 dividiendo. Ahora sí está más fácil, no estamos derivando, sino que estamos escribiendo muy fácilmente, usando una ley de potencia muy sencilla. Ahora, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Sería logaritmo, la derivada es 1 entre x. Y la derivada de x a la menos 1 es menos 1, x a la menos 2. ¿Qué estamos haciendo aquí? Derivando, ¿verdad? Entonces, el de arriba, logaritmo de x, se deriva. Y el de abajo, que era x menos 1, perdón, la derivada es menos 1 sobre x menos 2. ¿Qué apliqué? L'Hopital. Entonces, ya la aplicaste y sería reacomodando a ver qué tenemos, qué expresión algebraica. Creo que ya es sencillo, ahora sí, 0 por la derecha. Sería un x a la 2 que sube, un x a la 2 que sube. Entonces, x a la menos 2, ahora lo copio arriba. Positivo. Y simplificando, es x y abajo menos 1, o sea, menos x. Límite de menos x.
Entonces sería menos 0, que es 0. Ahí está el límite 0. Y vamos a ver. Aquí tenemos de otro tipo. Esto será el tipo función en la base y función en el exponente. ¿Ok? Entonces ahí lo que vamos a hacer es usar un truco en tu caso, ¿sí? Que sería tomar la función logaritmo, o sea, el logaritmo, e incluirlo ahí en el problema. Entonces, digamos que el problema es así. Yo tengo una función de este tipo, que se llama y, que tiene variable en la base y en el exponente. Entonces, si yo vengo e invento un logaritmo natural, lo aplico a cada lado, entonces logaritmo de y es bajo el exponente a multiplicar y tengo logaritmo de f de x. Entonces, yo puedo calcular el límite ahora de esto nuevo, o sea, de algo nuevo que tiene un logaritmo natural. Entonces, el planteo del límite se puede resolver, ¿ok? El límite de la función logaritmo de y. El límite. Y al final usted va a obtener un número, digamos, lo que pasa que no es el límite de y, ¿verdad? Digamos, el límite que usted obtuvo, digamos, logaritmo de y tiende al logaritmo del límite que usted quiere. ¿Sí? Y tiende al límite, L. Logaritmo de y al logaritmo del límite, logaritmo de L. Entonces, al usted obtener que es A, voy a explicarlo muy raro, después nada más les digo qué se hace. A sería el resultado del logaritmo del límite que yo quiero. Entonces, para acomodar todo esto sería, vamos a ver, la base que es E, porque esto hay que convertirlo. El logaritmo natural, la base es E, ¿verdad? Es un logaritmo de E. Entonces pongo la E para que se note. Entonces sería la base elevado a lo que está igualado, que era A, igualado a L. Entonces convertir una expresión de logaritmos exponencial. Entonces está la E, que es la base, está el argumento del logaritmo, está lo que está igualado. Entonces cuando yo convierto una expresión logarítmica a la equivalente en exponencial, sería la base elevado a lo que está más lejos e igualado a lo que está ahí adentro del logaritmo. Entonces sería eso. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Decir, el límite que te dio, le pones una E, una base a esa E, y ya esa es la respuesta final, el límite de lo que estamos trabajando, el que me pidieron, ¿ok? Entonces, vamos a hacer un procedimiento que sería incluyendo ese logaritmo. Vamos a poner límite cuando x tiende a más infinito, incluimos un logaritmo que ni al caso, ni sabíamos que nos iba a servir, pero bueno, pareciera que sí. Entonces ponemos logaritmo de 1 más 1 entre x a la x. Entonces tendría límite cuando x tiende a infinito. No es el original, pero me va a servir. ¿Okay? Siempre tenerlo en mente. No es el original, pero me sirve. Logaritmo de. Ahora yo voy a hacer esta operación en cruz. El 1 por la x. Abajo hay un 1 imaginario por el 1. Y entonces van formándose como una sola fracción. Sumar en cruz. ¿Eso para qué? Bueno, yo quiero una forma de fracción. Vamos a hacer el truco de ahora. De que en vez de que diga multiplicar por x, lo que voy a hacer es colocarlo en el denominador x, pero ahora con exponente negativo. Y arriba logaritmo puedo separarlo en dos. Tengo logaritmo de
x más 1 y de x. Entonces puedo hacer logaritmo de la superior menos logaritmo de la que divide, de la expresión que divide. Entonces estoy haciendo dos cambios ahí importantes. Uno en beneficio de calcular el L'Hopital y la otra usando una propiedad de logaritmos para hacer más fácil derivar. Entonces, ahora viene la parte de la derivación. Aquí es donde yo uso L'Hopital. Abajo derivar sería menos 1 por x a la menos 2. Fácil. Y en las otras es derivar logaritmo. Entonces vamos a recordar aquí que podíamos escribir logaritmo de u al derivarlo es u' sobre u. Entonces usar eso. Aquí sería la derivada de lo de adentro es un 1. Entonces sería 1 sobre x más 1. Menos. ¿Quién está dentro del logaritmo? X. Ah, bueno, entonces es normal. Es como la regla que tenemos, que la derivada es 1 entre x. Ahora, resolviendo esto, tal vez nos queda más fácil. Ya no hay combinación de muchas cosas, pero no es el límite que nos están pidiendo. Que a uno le cuesta llevar la cuenta. ¿Qué pasó aquí? Vamos a hacer 1 por x, x. Luego negativo, 1 por la suma. Entonces, hay un negativo y una suma, y eso implica que se reparte el menos. Por eso ahí ya solo apunté eso. ¿Okay? Y luego viene la parte de multiplica, bueno, el de abajo con el de abajo, me faltó eso, perdón. Faltó x por x más 1, aquí es. Voy a quitar esa línea para que me dé campo. Entonces sería el límite cuando x tiende a más infinito. Arriba me queda menos 1 y abajo me queda el factor x más 1 que multiplica x y dividiendo otra fracción, 1, x a la 2 y el negativo. Entonces vamos a terminar, ya casi termina el ejercicio. ¿Okay? Extremos por extremos y medios por medios, ¿está bien? Entonces sería extremos por extremos, menos x a la 2. Medios por medios, menos x más 1 y x. Y ahí podemos hacer lo siguiente, ya sería cancelar el menos con el menos, ver las potencias, que lo que tengo es la potencia arriba x a la 2 y abajo x a la 2 más una x distribuyendo. Y entonces o se saben el valor o lo calculamos con L'Hopital. Volvemos a hacer la derivada de arriba porque está dando infinito sobre infinito. Entonces 2x. La derivada de abajo, 2x más 1. Todavía no sé el límite, entonces vuelvo a derivar arriba y abajo. Entonces aquí apliqué el L'Hopital. Y aquí puedo volver a aplicarlo y yo creo que ya ahí ya llegamos a una respuesta fácil. Entonces sería, la derivada de 2x es 2. La derivada de 2x más 1 es 2. 2 entre 2 es 1. ¿Esa es la respuesta final? No, esa es una respuesta importante. Esto me lleva al límite. Entonces, necesito deshacer eso del logaritmo. Entonces, necesito colocar la e. ¿Okay? Entonces, ya usted sabe que la respuesta final del límite que le dieron es 1. No. 1 es el exponente de una e. ¿Okay? Entonces sería e a la 1, que es e. Esa es la respuesta.
Entonces, yo le voy a tomar foto a este, que no lo tenemos, es que hay en el grupo sobre optimización. Creo que se les puede dejar un video, yo tengo grabado, para no hacer la clase como súper larga, porque eso es aburrido, digamos, pierden la atención y si es grabado es tediosísimo. Entonces, vamos a cortar aquí y yo les paso al grupo de ahí de WhatsApp como alguna sugerencia, sino que la profe ahí lo considere también, ¿verdad? Esa es otra opción. Voy a detener la grabación.